Los tribunales ordinarios no entraron al análisis de lo que significa el montaje. Y yo lo he dicho muchas veces, la historia de Florence Cassés no se puede entender, ni periodísticamente, ni jurídicamente, ni humanamente, si no se toma, de hecho, como elemento central el montaje. Vuelvo al punto técnico por un momento. La Corte, a partir de las violaciones, sí aprecia las contradicciones de los testimonios en contra de Florence Cassés. Parte del hecho fundamental de la escenificación. ¿Qué significa eso? La autoridad realizó una conducta a todas luces indebida para incriminarla, para destruir un derecho fundamental que es la presunción de inocencia, ¿no? Y yo aquí abono el argumento de la Corte. El otro día, en un debate radiofónico, tuve la oportunidad de debatir con Ezequiel Elizalde. Yo lo primero que digo es, el señor se prestó al montaje. Y él contesta, no es cierto, yo no me presté para nada. Bueno, la evidencia es incontrovertible. Hay 2 horas de filmación donde él le da entrevistas a las cámaras. Y yo la primera pregunta que me hago es, si se supone que lo acababan de liberar de un infierno, de un calvario de 60 días, a mí me parece inverosímil que, habiendo sido apenas liberado, se haya accedido a permanecer en el lugar de su cautiverio, al lado de sus captores, y a darle entrevistas a la tele con toda tranquilidad y con todo sosiego. La verdad no le creo. No le creo porque también lo increpé y lo cuestioné sobre el tema de la mancha en el dedo. Y curiosamente me dice, no, es que la pericial, el examen médico que se hizo luego en el proceso, fue mucho tiempo después y las manchas desaparecen. Pues me sorprende que él lo diga, porque el que sigue exhibiendo la supuesta cicatriz es él mismo, no ha dejado de exhibirla durante todo este tiempo. Yo creo que con eso se confirma una vez más que esa cicatriz no es el producto de un piquete. No hay ni una sola evidencia física, médica, que nos permita establecer que él hubiera sido inyectado con un anestésico. La más evidente me hubiera parecido dar cuenta de la jeringa y ver que anestésico, o haberle hecho un examen de sangre. Nada de eso se hizo. Yo creo que eso fue construido precisamente para abonar la imagen endemoniada de Florence Cassés y jugar con un fantasma que pesa en la sociedad mexicana, que es el del secuestrador que mutila, como ha habido casos y ha habido precedentes ciertos y muy graves. Porque la siguiente pregunta es también preguntarle a Ezequiel, ¿por qué no lo mutiló? Se le pregunta, ¿qué es lo que sucedió después de que te inyectó? Y él no puede dar cuenta. Simplemente dice, no me acuerdo, se me nubló la memoria, y de eso no da cuenta. Pasemos a Cristina y a Cristian. Ellos claramente no la reconocen. Cristina en su primera declaración dice, me trataban bien, traen unas pijamas limpias, ¿no? Dice, no reconocemos a nadie, nunca vimos a nadie, y ellos cambian su testimonio, curiosamente, a unos días después de que la autoridad es descubierta en la fabricación del montaje. Se quiso justificar ese cambio de testimonios, señalando que los testigos víctimas de secuestro tienen cambios en la memoria. Puede ser posible, pero aquí nadie aportó ni siquiera una opinión de un especialista en psiquiatría o en psicología que nos explicara eso. Lo que yo sí veo es una conexión directa con el desarrollo de los acontecimientos. El montaje se da el 9 de diciembre de 2005. El reconocimiento que se da en el programa de Denise Merker y la investigación de Yuli García se da el 5 de febrero de 2006. El escándalo es de tal magnitud que el 10 de febrero, es decir, 5 días más tarde, la Procuraduría General de la República tiene que convocar a una conferencia de prensa y a explicar estos hechos. Las declaraciones del hijo de Cristina me parecen también completamente inverosímiles por las contradicciones tan flagrantes en las que incurre en la narración de los hechos. Primero dice que no reconoce
a Florence que nunca la ha visto, no menciona la presencia de una mujer entre sus captores y reconoce, en cambio, la voz de una persona que dice que se parece a la de su primo. Nunca nadie investiga al primo. Después, ya en California, dice reconocer la voz de Florence Cassés. Y dice que lo inyectaron para sacarle sangre. Pero él dice en su primera declaración, me inyectó un hombre que le decían Hilario y me saca sangre. En su segunda declaración dice, no, quien me inyectó fue una mujer porque vi las manos blancas y tersas de una mujer, y repite la cantaleta que ya había dicho Ezequiel, que era una mujer con acento extranjero que arrastraba las R's. La contradicción es tan flagrante, tan evidente, que en su tercera declaración tiene que corregir esa contradicción y dice, no, la que me inyectó fue la mujer. Y cuando dije que el hombre, es que el hombre daba las órdenes. Entonces, una vez más corrige su testimonio. Entre más analizo este caso, más veo dudas en todo. Lo que sí creo es que en el caso de Florence Cassés están mintiendo. Y sí también quiero decir una cosa, no creo, porque hay evidencia de otra casa de seguridad, que hayan estado en el rancho. Todo este caso está construido bajo la lógica de que todo sucedió el 9 de diciembre de 2005, al calor de los acontecimientos, y me explico. Dicen, estábamos haciendo un operativo de vigilancia, en la madrugada vimos salir una camioneta en la que iba Florence Cassés e Israel Vallarta, les dimos el alto, descubrimos una ametralladora, los detuvimos, nos trasladábamos al asiedo y Vallarta confiesa que él se dedica al secuestro y dice que de no regresar, sus cómplices ejecutarían a las víctimas que están en el rancho. Piden apoyo, regresan inmediatamente y entran al rescate de las víctimas. Primera pregunta, ¿y dónde están los cómplices? ¿Las víctimas estaban en una casa de seguridad sin vigilancia? ¿No estaban encadenados? ¿No estaban ni encadenados ni amarrados? Entonces, todo esto mueve a sospecha. El dato más importante es, si fueron detenidos un día antes, toda esta teoría de que todo esto suceda al calor de los acontecimientos se derrumba. He dicho, esto es el talón de Aquiles del expediente. En el curso del proceso, los tribunales no quisieron entrar al examen de cuándo ocurrió la detención, porque no quisieron entrar al examen del montaje. Yo creo que todos los indicios, es evidente primero que no hay un papel de la policía que dice que los detuvieron el 8, porque entonces estarían confesando a una irregularidad mayúscula, pero todos los indicios dan cuenta y dejan claro que fueron detenidos un día antes. Cuando sucede el montaje, los policías que intervienen en el operativo tienen entonces que corregir su reporte inicial y retrotraen todos los hechos de una hora. Habían dicho que esto había ocurrido a las 5:30, pero no les cuadraban los hechos por las contradicciones. Entonces todo lo regresan de las 5:30 a las 4:30. ¿Eso es en la segunda declaración? En la segunda declaración. No solo eso, tienen una demanda en la Comisión Nacional de Derechos Humanos del periodista que cubrió la nota, Pablo Reina, que presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos y le firman una confesión señalando que habían equivocado la fecha de la detención de las personas y que habían dado información falsa. A mí me parece que eso ya es una evidencia muy clara, pero lo más importante es, a ellos les muestran las imágenes de televisión y entonces les dicen qué opinan de todo esto. Y entonces ven las imágenes del montaje y dicen, bueno, ellos dicen que el arma estaba en el coche y las armas se ven en la casa de seguridad. Entonces, las armas no estaban allí en la casa de seguridad, no había fotos, no había pasamontañas. Y el punto más importante, ellos narran que iban vestidos de civil. Cristina, cuando narra su rescate, dice que entran policías vestidos, uniformados, con pasamontañas, con cascos. Entonces hay una contradicción. Cristina, en sus primeras declaraciones, a lo que le está dando valor es a una narrativa consistente con el montaje. Ella está contando lo que se vio en la televisión. De nuevo, regreso al punto inicial. Fueron actores del montaje, por decirlo menos. Y me voy más fuerte, fueron
eso los hace cómplices del montaje. El informe o la versión oficial, entre comillas, dice que a Florence la detienen a las 4:30, pero a las 4:30 no se sabe todavía, según la versión oficial, lo que pasaba en la casa o lo que había en la casa. Se suponía que había cómplices, podía haber personas armadas. Y desde entonces están convocando a la prensa. Es evidente. Yo creo que cualquier persona ejerciendo un recto ejercicio de deducción va a llegar a la conclusión de que en esas 24 horas se armó un escenario, se armó un guión, se consiguieron actores y luego se llevó a Florence Cassés a la fuerza a jugar el papel terrible de ser la villana de la historia. Por eso esto me parece que de nuevo vuelve uno a entender la magnitud de esta violación y entonces lo que ve a uno ahí es una autoridad construyendo mentiras. ¿Cómo creerle a todo este expediente? Yo por eso lo digo, yo no le creo a ninguno de esos testigos. Al montaje mediático sobrevino el montaje jurídico. Y este expediente siempre ha corrido por dos cuerdas, por la vía jurídica y por la vía mediática y la vía del golpe efectista. Y yo quiero recordar que cuando vino Nicolás Sarkozy y se levantó todo este tema de si Florence debía ser transferida o no a Francia, poquito tiempo después apareció un hombre en televisión que se decía miembro de la banda de los Zodiacos y que sin ni siquiera poder mencionar a Florence Cassés por su nombre, sino la francesa, decía que ella había participado, que ella era miembro de la banda y digamos la incrimina en un golpe mediático que no tenía nada que ver con el expediente, pero que tenía era un golpe efectista para inclinar de nuevo la opinión pública en contra de Florence Cassés, para fortalecer la decisión de que no fuera transferida. ¿Y qué se sabe, regresando al expediente jurídico, de este hombre en su expediente? Pues este hombre en su comparecencia ante los tribunales menciona que fue detenido, que fue torturado durante varios días para incriminar a Florence Cassés y que en realidad ni siquiera la conoce.